Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo RAS y toca otro análisis. Últimamente me estoy aficionando a esto de hacer análisis. Bueno, siempre que pueda traer algún juego que esté, digamos, de actualidad, quiero también hacerlo con otros juegos, aunque sean un poco más antiguos, ¿vale? Pero bueno, estos días estoy intentando ponerme un poco al día. Tengo un backlog de juegos impresionantes. Pero le he querido dar cera a este Space Marines 2, como estáis viendo ya en la portada, en el subtítulo y demás. Y me ha gustado. Tengo que decir que me ha gustado, aunque como estáis viendo, creo que cometí un error, ¿vale? Lo que voy a decir es un error totalmente o una situación totalmente personal, ¿vale? Así que voy a distinguir lo que es el juego como tal y luego lo que ha sido mi situación en concreto y por qué a lo mejor quizás no he podido disfrutar plenamente del videojuego, ¿vale? Os pongo un poquito en contexto de la situación, ¿vale? Mes de agosto, oye, pues la verdad es que estaba bastante hypeado con el tema de tanto de Black Myth Wukong, que salía el día 20 de agosto, como el Space Marines, que salía muy a principios de septiembre. Me iba de vacaciones y demás, y la verdad es que a través de ver un montonazo de vídeos, pues sinceramente, en ese momento, como que estaba mucho más activo el tema de Space Marines 2, me estaban flipando muchísimo los gráficos, lo venía ya siguiendo desde hace bastante tiempo y la verdad es que en ese momento, si os soy sincero, el hype me podía más Space Marines, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que dije, oye, pues yo creo que a lo mejor una situación que puede ser ideal antes de irme de vacaciones es vamos a jugarnos al Space Marines 1. Porque total, es un juego de hace 13 años, visualmente todavía se seguía manteniendo, era bastante factible, me dijeron que era cortito, o leí por ahí que era cortito, a lo mejor 7 u 8 horas, y dije, joder, pues me parece un juego ideal. Y así además me entero un poquito del lore, porque el tema de Warhammer tiene cierta complicación, lo había hablado con algunos amigos y demás, y me decían, bueno, esto que estás viendo aquí en lo de Space Marines en Warhammer 40.000 es el inicio, pero aquí tienes lore para aburrir, ¿no? Y viendo además que el Space Marines 1 iba contra los orcos y que este Space Marines 2 iba contra todos estos bichitos estilo bichos, estilo Starship Troopers, pues dije, bueno, seguramente tendrá un cierto lore, ¿no? Entonces, bueno, llegué ni corto ni perezoso y a finales de agosto me jugué todo Space Marines 1, ¿vale? Un juego que tengo que decir que me gustó, que estuvo bien, que evidentemente le perdonaba muchos temas gráficos y demás, muy plano, digamos, por decirlo de alguna manera, pero porque era el juego que era de hace casi más de 12 años, ¿vale? Y la verdad es que, bueno, como digo, pues se disfrutó bastante. Entonces, bueno, terminado el Black Myth Wukong 2, digo, pues venga, el siguiente juego en la lista, Space Marines 2. Y me pongo a jugar Space Marines 2. Visualmente, pues es verdad que es un espectáculo de juego. Voy a ir poniendo algunas capturas, no mías, ¿vale? Pero bueno, para no hacer spoilers, pero bueno, voy poniendo capturas de lo que se puede poner, ¿de acuerdo? Y la verdad es que, como veis, luce fenomenal. Yo además tengo la suerte de que pues tengo un buen PC, un buen pepino, una 4090, lo pongo todo al máximo. Como ya sabéis, me gusta ponerle muchos mods, no muchos mods, pero quitarles a lo mejor esos temas de tanta niebla que le ponen últimamente a los juegos, que no lo entiendo, porque al final en PC lo soportan de sobra y demás. Y digo, venga, vamos a empezar a jugarlo. Claro, al final, el lore, que yo tengo que decir también, y es situación personal mía, que soy muy jugador de campaña, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con PvP o PvE y demás, tanto por tiempo como porque tampoco es que me llame muchísimo la atención, pues no lo suelo utilizar tanto, ¿vale? Y evidentemente sabía que este Space Marines 2 tenía, o gran parte iba ahí, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Digo, bueno, la campaña estará bien, ya me conozco un poquito del lore, ya conozco a Titus, ya sé lo que ha pasado al final del primero, a ver cómo lo continúan en este segundo y demás. Ya os digo, me jugué sobre todo el primero porque era de esos que creía que me tenía que conocer el lore, aunque decían que no era importante, para jugar al 2. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que es verdad que en el 2, más o menos cuando se hacían referencias al pasado de Titus, yo sabía de lo que iba porque la tenía muy reciente, pero primero, ni hace falta efectivamente conocer tanto el lore. Y segundo, y ahora ya vamos al grano, la campaña, que es lo que yo he jugado, me ha gustado, pero me ha faltado más, ¿vale? No puedo decir que me haya decepcionado, pero me ha faltado más. ¿Por qué me ha faltado más? Bueno, pues os explico. Y ya os digo, no son spoilers, ¿eh? La campaña son literalmente 6 misiones, ¿de acuerdo? Se hacen cortitas. Yo creo que a lo mejor te está durando cada una unos 45 minutos, más o menos, ¿vale? Es verdad que tengo que decir que las dos últimas misiones
son bastante molonas, ya rompen un poquito el esquema que os voy a comentar y mola mucho porque ya ves que estás llegando al final, está cogiendo ahí auge la historia y mola bastante. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a pesar de lo visualmente espectacular y demás, te das cuenta o ves varias cosas. Y por eso os decía, por ejemplo, en el vídeo de Black Myth Wukong, que en este tipo de cosas se aprecia cuando estás ante un videojuego AAA y cuando estás ante un videojuego AA. Y para mí, Space Marines 2, tengo que decir que es un AA, y explico por qué. Gráficamente es espectacular. También os digo que tiene un montón de trucos. Es decir, todo lo que se ve al fondo y demás, que vienen oleadas y oleadas de bichos, etcétera, etcétera, cuando tú estás realmente con los bichos a los que puedes atacar en un primer plano, ¿vale? Las oleadas no son ni por asomo tan grandes. De hecho, me atrevería a decir que son normales a lo que puedas haber visto en otros juegos y, de hecho, muy similares en número a lo que acababa de ver hacía un par de semanas en Space Marines 1, ¿vale? Con lo cual, dices, bueno, sí, esa sensación de escala que estáis viendo ahora mismo de un montón de... Y es escala grande, ¿eh? Es decir, son unos cuantos bichos y demás, pero a la vez, yo no creo que te enfrentes a una horda alrededor tuyo de más de 30 enemigos. Yo creo que más o menos anda por ahí, ¿vale? Luego el resto va como en otras oleadas y demás, es decir, no es tan abrumador. Evidentemente tiene que ser así porque si no, a ver cómo te deshaces de esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que me ha parecido, y es el problema que tengo yo personalmente con el juego, extremadamente similar a Space Marines 1. Primero, en las mecánicas de juego. Es verdad que es un shooter, tampoco le puedes pedir mucho más, pero al final es como, no sé, cámbiame un poquito, tal, pero las armas muy similar, algunas hacen pues un tipo de cosa, otro tipo de cosa, tienes siempre dos armas, una digamos, de una pistola y luego el resto ya lo combinas con metralletas, etcétera, rifle de francotirador y demás, muy similar, granadas y la espada. Que sí, que de acuerdo, que lo entiendo, que primero es un shooter, segundo es el lore de Warhammer, y ahí poco puedes innovar. Pero quizás, y repito por eso era fallo mío, al haber estado tan recientemente la experiencia de Space Marines 1, pues no me acaba de... se me ha hecho un poquito como, bueno, esto ya me lo conozco, ¿no? No me ha sorprendido tanto, que yo creo que es la palabra, que no me ha supuesto una sorpresa. Y luego, en el segundo lugar, he notado que sobre todo los 4 o 5 primeros niveles, o los 4 primeros niveles de 6, o sea, es decir, un gran porcentaje del juego, las misiones siguen una estructura tremendamente calcada de cómo eran las estructuras del 1. Es decir, no han innovado nada. ¿Y a qué me refiero con la estructura? La estructura me refiero a que literalmente empiezas en un sitio, digamos, al aire libre, en una zona frondosa, etcétera, ¿vale? Ya habéis visto escenas, para luego en ese mismo acto pasar a una base, como estáis viendo aquí ahora, es decir, algo más mecánico, con una base por dentro, o más civilización, etcétera, y luego volver a acabar otra vez en una parte mucho más abierta, con el enemigo final de la zona, etcétera. Entonces, se nota mucho, está muy marcado en lo que son las fases, esas tres partes, ¿no? Primero fuera, luego dentro, luego fuera, las oleadas relativamente similares a las anteriores. Entonces, al final, tenía la sensación, o yo he tenido la sensación, de que estaba jugando a un Space Marines 1 con mejores gráficos. Porque la historia, repito, hasta la quinta, sexta misión, no evoluciona tanto, o no es tan chula, es, bueno, normalita, ¿vale? Y al final, repito, es que había jugado al mismo juego hacía 2 semanas con peores gráficos, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué es lo que ocurre? Otra cosa que me ha ocurrido y repito, que también lo entiendo y que es parte mía, ¿vale? El juego tiene esas 6 misiones, pero es verdad que luego tienes otras 6 que también te las puedes jugar perfectamente en solitario, porque te pueden poner una IA o y ahí te las puedes jugar en cooperativo, ¿vale? Que más o menos un poco siguen la misma estructura, ¿de acuerdo? ¿Dónde está la gracieta ahí? Y donde yo pensaba que me iba a echar un montón de horas. Pues no sé si habéis visto el tema de personalización de armaduras, ¿vale? Yo me había visto vídeos de personalización de armaduras y decía, madre del amor hermoso, esto lo voy a flipar, ¿sabes? Me va a encantar. O sea, voy a coger aquí, me voy a crear a mi marine, porque además es que es verdad que a nivel visual están súper chulas las armaduras, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que al final es en ese modo cuando, y repito, una vez más, el fallo es mío, ese modo a mí me gusta porque puedo jugarlo solo. Creo que cuando más se saborea, evidentemente, es con compañeros jugando en cooperativo. Y ahí es cuando creo que está la gracia del juego. La gracia del juego está ahí, ¿por qué? Porque ahí tienes 4 o 5 clases diferentes que tampoco es que te vayan a cambiar la experiencia del combate tremendamente, pero es verdad que uno pues, está más hecho a un determinado tipo de armas, otros van con escudo, que tú, por ejemplo, en el modo campaña en ningún momento vas con escudo y demás, ¿no? Entonces,
ahí creo que se saborea mucho más. Y es solamente ahí donde tú puedes poner en práctica la parte visual de todas las armaduras que vayas cogiendo y demás. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que yo, que tenía muchas ganas de personalizar a mi personaje, a Titus, en la campaña principal, no puedo. En la campaña principal vas como vas y punto pelota. Y es en esas otras campañas, que luego se van a añadir otras muchas más, donde realmente vas a poder utilizar, es un personaje random, ¿vale? Al que puedes personalizar. Entonces, yo quería haber jugado esa personalización en la campaña y entendía, o bueno, esta es la idea que me había hecho yo, que el sistema de progresión de la campaña me iba a permitir ir cogiendo armaduras, etcétera, etcétera, que iba a ser una campaña más larga, etcétera, etcétera. Pero al final lo que ocurre es que la campaña es muy cortita, 6 misiones en 7. De hecho, me atrevería a decir que me ha durado menos que la de Space Marines 1, ¿vale? Luego es verdad que tienes esas otras 6 misiones ya para el modo cooperativo, donde ya puedes personalizar o customizar a tu personaje. Las armaduras son tremendamente chulas, pero el otro problema que le estoy viendo es que el sistema de progresión no es que esté mal, pero es un sistema de progresión pensado para el modo cooperativo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al final, para empezar a obtener las armaduras chulas y componentes chulos, te dice completa 30 misiones o 30 veces misiones de este tipo. Entonces al final es como, me tengo que jugar, si tengo 6 misiones y tengo que hacerme 30 para empezar a conseguir una pieza interesante, ¿me vas a decir que me tengo que jugar las mismas misiones cada una como 5 o 6 veces? Se me hace un poco complicado, ¿vale? Y repito, y ya es no sé cuántas veces llevo ya diciéndolo esto es algo personal, esto es algo mío, porque al final no me van los videojuegos que tengo que repetir la misma cosa 25 veces solamente por el hecho de coger loot. O sea, no me atrevería a llamar a esto un looter shooter, pero es verdad que para la parte visual prácticamente lo es, porque es que si no es imposible avanzar en conseguir componentes para personalizar a tu personaje, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, digamos que no es la tipología, las mecánicas de juego que a mí más me gustan, ¿vale? A mí me gusta pues una campaña donde puedo hacer 55.000 cosas y si las hago voy consiguiendo, pues no sé, pues aspectos y skins para mi personaje. Pues no sé, ahora mismo por decirlo, que hablaremos, o espero hacerlo pronto, pues una review, pues no sé, un God of War. Tú te estás jugando la campaña principal y vas cambiando armaduras porque las vas consiguiendo, etcétera, etcétera. Pues guay. Pero si me tengo que rejugar la campaña 25 veces para conseguir 5 tipos de armaduras, pues no me la voy a jugar, ¿vale? Repito, yo es el tipo de jugador que soy. Por lo demás, ¿el juego está guay? Sí, el juego está muy guay. Si te gustan los shooters, si te gusta este tipo de aventuras, el juego está muy guay. El sistema de tiros, la mecánica de shooter es muy chula. Que sea igual que el primero, o que me parezca igual que el primero mejorado gráficamente, no es un problema, porque el primero me pareció un juego que, como digo, es divertido y a nivel de mecánicas está muy bien. Se hace un poco corto la campaña principal, tienes contenido, si quieres repetir, o sea, si quieres repetir y quieres conseguir todas las armaduras y probar todas las tipologías de personajes y demás, y no te importa repetir, entonces sí, tienes contenido para aburrir, para rato y más que van a ir sacando. Pero digamos que para mí, pues el juego empezó y terminó en el modo campaña. Y quizás, como digo, el error que cometí fue jugarme a Space Marines 1 antes justo de jugarme a Space Marines 2. Pensaba que habría mucha más diferencia, que sería una evolución mucho más grande, no solamente visualmente, y que a lo mejor no necesitaba estar echando 55.000 partidas a determinados modos de juego, a determinados mapas, para progresar y para poder, digamos, poner a mi personaje con los aspectos visuales que yo quería, ¿no? Pero bueno, como digo, esto no es malo, simplemente pues se ve que va enfocado a un determinado tipo de jugadores. A mí el videojuego, como digo, me ha gustado, es una experiencia interesante, cortita, pero bueno, como se suele decir, cortita y al pie, me ha molado, lo he jugado, lo he disfrutado. La historia, como digo, en la última parte evoluciona bastante y está bastante chulo el final. Y eso es todo lo que tengo que decir de Space Marines. Para mí, pues pensaba incluso que podría ser un juego que me gustase más que un Black Myth Wukong, pero sinceramente creo que están a dos niveles diferentes. Lo digo porque han salido, y los mezclo o los comparo, no porque sean comparables, que al final son dos tipologías de videojuego diferentes, pero sí que es verdad que tenía como mucho hype por los dos, porque llegaban en el mismo momento del año, después de una cierta sequía de títulos así grandes y demás, y tengo que decir que me ha parecido mucho más profundo e interesante el Wukong que este, ¿vale? Siendo este un muy buen juego. Yo el Black Myth Wukong sí que lo nominaría para Juego del Año. Space Marines 2 es un videojuego súper entretenido, que espero incluso volver en alguna ocasión a jugarme alguna partida en cooperativo y demás, pero para mí
no creo que sea un triple A. Es un muy, muy, muy buen juego doble A, que de hecho es a lo que nos tiene acostumbrados Focus. Para mí es una de las editoras o desarrolladoras que a nivel de dobles As lo está haciendo mejor, ¿vale? Pero creo que al juego le falta un poquito de chicha para ser un triple A. Por ejemplo, y no quiero tampoco comparar, las comparaciones son odiosas, pero te juegas un Gears of War y, ostras, a mí lo que me da la campaña del Gears of War me parece muchísimo mejor que este. Y son dos juegos que, entre comillas, son comparables por el tema de las hordas y demás, ¿vale? ¿Veis? Todo eso que estáis viendo, al final está disparando... Ah, no lo estáis viendo, pero bueno. Todo eso que estáis viendo en pantalla están disparando al fondo, ¿vale? Y ahí parece que hay muchos bichos. Cuando esos bichos te llegan a ti delante, de verdad que no son tantos, son 30 o 40. Repito, no está mal. Al final el videojuego a mí personalmente a nivel rendimiento en PC me ha ido de fábula, de escándalo, absolutamente ningún problema, o sea que está muy bien optimizado, cosa que también es una obligación o es algo que debería estar, pero que con los tiempos que corren, pues bueno, pues ahí está, ¿no? Que no suele ocurrir. Así que nada, espero que disfrutéis mucho de Space Marines 2. Decidme en la caja de comentarios qué os ha parecido el juego, si os ha pasado un poquito lo mismo que a mí, si no, si lo habéis disfrutado más, si estáis todavía ahí con todos los modos estos, con el PvP y el PvE peleándoos y demás, y si os está gustando. Y nada, yo por mi parte, desde luego, espero que hagan más Space Marines. Me gustaría, personalmente, que profundizasen más un poquito en el lore y en la historia, porque me comentan que es riquísima, y aquí se ve, nada, una cosita, bueno, muy nimia de todo ello. Pero bueno, como digo, buen juego, desde luego disfrutable, recomendable absolutamente. Quizás a lo mejor no es tan espectacular o no lo he absorbido con tantas ganas como en un principio parecía que iba a tener, pero eso no quita en ningún momento para que el juego sea una maravilla, ¿vale? Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos y próximas reviews. ¡Chao!